Hermanos, Dios les bendiga mucho. De verdad que para mí es un honor increíble poder estar aquí llevándole a ustedes un tema de la relevancia que hoy estaremos conversando. De verdad que la salud mental es un factor muy importante en nuestras vidas. Y antes de poder desglosar lo que vamos a hablar, quiero hacer una pequeña introducción sobre cómo lo iremos exponiendo y cuáles son las bases que vamos a utilizar. Lo primero es que vamos a trabajar bases teológicas, bases teóricas o pedagógicas, que es lo que más vamos a ver. Y quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar también, y es que todos estos puntos de vista que estaré dando el día de hoy serán desde la perspectiva de un consejero cristiano, no así de un especialista de la salud mental, como es un psicólogo o un psiquiatra, sino, como les decía, desde el punto de vista de la consejería cristiana y basamentado en gran parte en el libro de Consejería Cristiana Efectiva de Gary Collins. Esto es de gran relevancia, hermanos. Y que, como les decía, tendremos bases teológicas, bases pedagógicas, que es lo que más abundaremos. Y quiero hacer una acotación también muy importante, y es que toda la base teórica y pedagógica que vamos a estar hablando es el 50% del trabajo. El otro 50% del trabajo es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Este trabajo es imposible hacerlo sin la guianza del Espíritu Santo. No podemos ser consejeros si no somos guiados y no estamos llenos del Espíritu del Señor. La oración, el estudio de la palabra constante, la intimidad con Cristo son pilares esenciales para nosotros poder llevar la palabra de Dios, llevar consuelo y ayudar a otros a ver la luz en momentos de oscuridad. Para nosotros el eje central de todo es Cristo, por eso sin Él nada somos. Y viendo ya la parte y la base teológica, pues vamos a pasar mucho al marco conceptual y a la parte pedagógica de todo esto que vamos a estar viendo. Y debemos empezar, vamos a decir una redundancia bastante redonda, con lo que son las enfermedades emocionales. Y quiero leer el concepto. El trastorno emocional son patrones de pensamientos y de conducta que alteran el funcionamiento de una persona y su equilibrio psicológico. Hermanos, hay un conjunto de síntomas que afectan el bienestar emocional de las personas. Hay una pequeña, gran diferencia entre una enfermedad de índole mental y una enfermedad de índole física. Cuando normalmente tenemos una enfermedad de índole física, es muy notorio para nosotros poder observarla. Pero la pequeña, gran diferencia es que la enfermedad de índole psicológico o mental, muchas veces no somos capaces de verla. Es muy difícil para nosotros poder ver una depresión. Es muy difícil para nosotros ver una tristeza. Es muy difícil para nosotros ver una conducta psicológica o un desorden psicológico. Por eso nosotros debemos estar excesivamente atentos, excesivamente sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos. Les comento que hay un gran malestar emocional que pasa a la persona que está afectada por esto. El trastorno del estado mental y emocional de una persona puede cambiar por completo su forma de pensar y su forma de actuar. Y físicamente no podemos ver ningún cambio. Tenemos algunos casos donde esto llega a lo físico, pero estos son casos de que lo podemos ver y lo podemos identificar mucho más fáciles. Pero ¿qué pasa con aquellos casos donde no los vemos y están presentes? La verdad es que nosotros en el argot popular o en la creencia popular creemos que las personas que sufren una enfermedad mental van a tener grandes cambios emocionales hacia los terceros, y no es así. Dicho sea de paso, las personas que sufren dichas enfermedades muchas veces no se dan cuenta de que están pasando por ellas. O estoy triste, o tengo un cambio de ánimo, o estoy muy agobiado, muy estresado, y no ven la realidad que están pasando con ellos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando las personas están
teniendo estas situaciones suelen refugiarse en algún mundo, en algún aspecto de la vida no tan favorable, pero que de alguna manera lo transportan a una realidad paralela para buscar algún tipo de satisfacción o algún tipo de lugar donde pueda sentirse feliz o aceptado, o donde ese malestar no exista. Y de verdad que nosotros, como instrumentos y canales sanadores, que es lo que estamos llamados a hacer como consejeros, debemos estar bien cimentados en la palabra, bien esforzados en la oración y bien cimentados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo lleno del Espíritu Santo es un cuerpo fortalecido, es un alma fortalecida, es un consejero fortalecido. Por eso debemos nosotros interiorizar a Cristo en nosotros, para cuando nos llegue el caso, pues con ese hermano, con esa situación, poder nosotros darle las atenciones correspondientes y sobre todo pedirle al Señor esa sensibilidad que extrañamente pasa, pero existe, una sensibilidad especial para nosotros poder notar cambios en esas personas, los cuales denotan que están pasando por alguna situación compleja. Y sobre todo, hermanos, poder tener esa empatía hacia esos hermanos que están pasando por estas situaciones, porque es muy difícil enfrentarse a las enfermedades emocionales. El sufrir de una persona y el sufrir de una familia ante esto es mucho más grande de lo que nosotros podamos creer. Un ejemplo es la bipolaridad. Nosotros tenemos esa palabra muy en nuestras bocas, pero desconocemos la gravedad que eso es para el paciente, para ese hermano y también para la familia que convive con esa persona. Hasta cuáles son los límites que esa persona puede llegar para con su propia vida. Entonces, hermanos, una vez que ya hemos visto claramente lo que es una persona en estas condiciones, vamos a ver lo que son las personas con una situación perturbadora. ¿Cómo nosotros le vamos a dar esa consejería a las personas perturbadas? Y quiero leer lo siguiente, dice: una persona perturbada es aquella que tiene alterado su raciocinio, está impactada o atraviesa un mal momento emocional. Y es que la persona con una perturbación mental, su estado anímico se ve inestable, es alterado. Imagínense, es como cuando estamos en el mar, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han ido a Cayo Levantado o a Punta Rusia, ¿verdad? Y cuando se dirigen allá toman un botecito, y cuando están saliendo de la playa, pues hay mucho control porque no hay olas, la marea está muy bajita, y como que el que lo maneja no va a tener muchos obstáculos. Pero ya cuando vamos entrando a la profundidad, vemos que empiezan a chocar el bote con las olas, empieza a brincar el bote y empieza una inestabilidad en el bote y las personas empiezan a moverse. Bueno, esa sensación de inestabilidad es la que vive, salvando, ¿verdad?, el paralelismo, esas personas que tienen alguna perturbación en sus vidas. No es fácil luchar con la ansiedad, por tomar alguna. Hay personas cuando sufren la ansiedad que situaciones sumamente normales como el hecho de que la comida no te salió adecuada, le crea un estado emocional tan grave que pueden echarse a llorar, se sienten incomprendidos, que nada les sale, que nada les funciona, se ven incapaces inclusive de tomar una decisión para salvar esa comida. Quizás si salió salada, le pongo un poquito de papa, pero hasta esa decisión se le dificulta porque la ansiedad le gana. Entonces, entrar en las emociones inestables es una situación muy compleja y debemos entender eso. Ahora, nosotros como consejeros cristianos tenemos 4 retos con estos hermanos, 4 grandes retos. El primero es que debemos estar atentos a los síntomas
de los disturbios emocionales, aun cuando los síntomas son obvios, los miembros de la familia se niegan a afrontar la situación. Hermanos, miren, no es fácil, especialmente en países donde está muy estigmatizado el tema de la salud mental, extremadamente estigmatizado. La negación es muy natural ante una situación compleja y ante una situación mental donde hay poco conocimiento de cómo se maneja. Las personas se asustan y es normal. Ahora, ¿cómo nosotros debemos actuar ante esa situación? Pues llevando paz, siendo canales de bendición. Es muy difícil para una persona que esté enfrentando esta situación saber qué hacer, y nosotros, nuestro deber es levantar la mano, ponernos a sus órdenes y sobre todo tratar de canalizar a esta persona. Nosotros podemos dar la consejería inicial, pero canalizar luego a esta persona hacia los profesionales correspondientes. Debemos entender que nosotros en nuestra mayoría somos consejeros, exclusivamente consejeros. Hay casos que nosotros no podemos tratar porque no tenemos el expertise correspondiente. Por ello debemos pasarlo a profesionales calificados para que puedan tratar a estos hermanos de manera adecuada. Entonces debemos ser nosotros canales de bendición y a la vez poder nosotros llevar a esta persona, ayudarle tanto a él como a su familia a reconocer esta situación y a llevarlos a donde alguien que podrá darle las atenciones profesionales correspondientes. Recuérdense, hermanos, nunca se queden con un caso el cual sea más grande del que ustedes puedan llevar. Las personas empezarán a decir, no, yo no tengo nada, es situación del trabajo, es el estrés, es el agobio, son los niños. No, muchas de esas veces cuando los rasgos son claramente observados, son personas que necesitan esa ayuda y nosotros en amor debemos ayudar a estas personas a reconocerlo y a que lleguen al canal correspondiente de ayuda. El segundo es que nosotros podemos ayudar a la persona a obtener el tratamiento competente, porque no es solamente llevarlo a la donde la persona, sino es acompañarlo durante ese proceso. Nosotros a veces entendemos que es, lo reconocemos, los llevamos y final. No, el tratamiento es durante todo el proceso que esta persona va a vivir, y la iglesia y nosotros como consejeros y como cuerpo de Cristo debemos nosotros arropar a esta persona y llevarlo, acompañarlo conjuntamente con la familia durante todo el proceso, que es un proceso muy complejo, es un proceso con muchas piedras en el caminar, ¿verdad? Pero nosotros como consejeros somos la fuente de apoyo y consuelo para esta familia. Y en este proceso de tratamiento la persona se encontrará con muchísimas situaciones, con muchísimas dudas. La familia encontrará situaciones económicas que desconocía, tendrá que reagruparse, tendrá que reorganizar la misma y no sabrá cómo enfrentarlo. Y ahí estamos nosotros para poder colaborarles en ese proceso. El consejero es como una especie de hermano mayor que siempre está. Ese padre que siempre está. Nunca debemos apartarnos de estas personas que requieren de nosotros. Y fíjense que quizá en algunos casos requieran inclusive hospitalización. Y esto todavía complicará más el escenario. Por consiguiente, debemos nosotros de darnos aún mucho más ante las situaciones que puedan darse, que este mismo es el tercer de los aspectos que nosotros tenemos que estar luchando. Si el paciente es hospitalizado. Fíjense, hermanos, que aquí cambia bastante lo que es el escenario, porque el paciente hospitalizado significa que requiere más ayuda que aquel que lo dejamos en su casa. Requiere un cuidado intensivo, requiere un cuidado 24/7, requiere quizás medicación 24/7 y va a empezar a creer en su psiquis y en sus pensamientos empezarán a jugarle en contra de que él es una persona que tiene una situación diferente, de que puede tener el rechazo de la iglesia, puede tener el rechazo de su consejero, puede tener el rechazo de sus amistades y no es así.
debemos tratar inclusive a esta persona como siempre le hemos tratado, con el mismo amor, el mismo cariño y como si nada hubiese estado sucediendo. No podemos tratarla diferente. Y hago un paréntesis aquí. No es hacernos de la vista gorda de lo que sucede, pero no debemos ser ni más benévolos, ni más de tratarlo de manera especial, porque él va a sentir si nosotros somos diferentes a él, y entonces eso puede ser contraproducente. Inclusive cuando las personas entran en una hospitalización, tienden a no querer recibir a nadie, especialmente esa primera visita. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Una visita corta, llevando la palabra de Dios, alegre, enfocando todo hacia lo positivo, y una vez retirándonos. Y volvemos luego a tener otras visitas, y debe ser esto de manera periódica. Eso sí nosotros debemos hacer. Nunca debemos nosotros olvidarnos de que fuimos una vez y ya más nunca pasó. No, para nada. Al contrario, debe haber una periodicidad, pero debemos guardar mucho eso. Estimularlo, hablarle de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué si no debemos hacer? Nunca debemos hacer promesas en las cuales sean imposibles de cumplir. Porque cuando la persona está hospitalizada y nosotros hacemos este proceso, crea un vínculo muy especial, y el hermano que está siendo aconsejado empieza a tener le cree mucho a ese consejero. Todo lo que diga lo ve como una verdad inminente, y quizás nosotros, en nuestro afán de cuidarle, podemos o de animarle, podemos darle algún consejo o decirle algo de que lo que puede suceder en el futuro de manera excesivamente positiva, lo cual no se cumpla y termine siendo contraproducente. Debemos tener mucho cuidado con una promesa que nosotros podamos hacer. Dicho sea de paso, imagínense, no sé cuántos han jugado un jueguito que yo jugué de niño que se llamaba Operando. Operando es un señor que estaba acostado, era una plancha metálica, ¿verdad que sí? Y ponían unos huesitos de plástico y uno cogía una pinza metálica, y si tú tocabas con la pinza el metal, sonaba zzz, y prendía la nariz roja grandísima. Entonces tú tenías que ser excesivamente cuidadoso y delicado y preciso para que tú sacar esa piececita plástica sin que sonara. Yo me creía un gran cirujano cuando lo estaba haciendo. Pues de esa misma manera nosotros debemos trabajar con este hermano. Debemos ser excesivamente cuidadosos con nuestras palabras para que sean de aliento en el momento y a futuro, y no ser que sean de aliento en el futuro, de aliento en el momento, y de tropiezo en el futuro. Y aquí vamos ya a lo que sería la cuarta y la última de los retos que vamos a tener, y es darle consejería y acompañar a esa persona en su recuperación y rehabilitación luego de haber salido de esa hospitalización o de ese periodo de seguimiento cercano. Debemos aquí ser altamente empáticos, porque lo primero es que esta persona, este hermano, pensará que sigue bajo las mismas condiciones que seguía antes. ¿Por qué? Porque él sí está en un proceso de recuperación, y habrán rasgos de lo que él vivió y pensará que está en su momento más crítico cuando es que está saliendo de este. Por eso nosotros debemos entenderlo, acompañarle, cuidarle, porque esta persona puede abandonar inclusive los procesos de rehabilitación, dígase las terapias, la medicación, los seguimientos, se puede poner en rebeldía, puede entrar inclusive en un colapso nervioso porque se siente ahogado, porque ve dos realidades juntándose. Entonces debemos ser muy delicados, muy empáticos ante este hermano que está pasando por esta situación. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros con la familia de esta persona? Y lo primero, antes de tratar con la familia, es ver la conformación de la familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la conformación de la familia nos arrojará tanta información para nosotros saber cómo tratar a la misma. Recuerden, vamos a trabajar con la familia.
Y las familias, aunque digan familia todo, son excesivamente diferentes una de otra acorde con su conformación. Les voy a leer algunas de las familias según su conformación. Tenemos las familias nucleares, las familias sin hijos, las familias reconstruidas y compuestas, las familias de 3 generaciones o extensas, las familias con soporte, las familias acordeón, las familias ensaladas, las familias cambiantes. Ahora, quiero hacer un símil para que puedan ver qué tan diferente sería una de otra. Una familia nuclear es una familia papá, mamá y los hijos. Y una familia compuesta o reconstruida es una familia donde uno de los padres viene con un hijo de una relación anterior. Entonces, compongamos este ejemplo. La madre, ¿cómo reacciona ante una necesidad de su hijo? Versus la madre, cómo reacciona ante una necesidad de su hijastro que llegó a su vida a la edad de 15 años. No es lo mismo. O a una madre que tiene a su hijastro, ¿verdad que sí? Y que lo recibió a la edad de 6 meses. Hay un vínculo creado diferente. Las conformaciones nos dan mucho que saber de la familia. Por eso debemos entenderla. Y debemos entender la posición de la familia ante esta situación anteriormente desconocida y que no es una cortada que cosemos, limpiamos y sabemos que va a sanar. No, las enfermedades de índole mental tienen unas curvas y unos picos bastante interesantes. ¿Por qué? Porque la persona está bien, puede caer nuevamente en una situación compleja, vuelve y se recupera, vuelve y cae. Es difícil. Y es difícil entender por qué la persona reacciona negativamente ante un estímulo. Y es que esa persona está pasando por algo. ¿Por qué mami reacciona así cada vez que yo le hablo? ¿Por qué mi esposa reacciona así ante cada estímulo que pueda tener de los niños? Es muy complejo. Y debemos entender que la familia enfrenta en el día a día de esta persona. Y la familia entran en crisis. Entran en crisis. Cuando hay problemas de esta índole, hay familias que han terminado de alguna manera, pues disgregándose. No pueden sostenerla. Y los testimonios para esto son de gran relevancia. Ejemplo, yo creo que Dios nos pasa por nosotros por caminos muy importantes para que nosotros mañana podamos hablar y testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquí voy a poner un testimonio propio. Yo tengo una niña con síndrome de Down. Y cuando nació, para nosotros, Jadecita, se llama Jade Amaya, Jadecita fue un ente unificador de nuestra familia, pero unificador a unos niveles que yo no tengo cómo explicarle. Nosotros siempre fuimos una familia bastante unida, pero fue que nos apretujó, nos comprimió y hoy somos una familia hiper unida porque tenemos un fin común en cuanto a lo familiar, entre todos, ¿verdad? Que es el cuidado presente y futuro de nuestra hija. Inclusive nosotros ya tenemos los planes los posibles planes de lo que pasaría en dado caso de nuestras ausencias, porque ella necesita pues atenciones especiales. Y cuando estamos donde una doctora hace un tiempecito atrás, ella nos dice, miren, yo no quería comentarle eso, pero ya dada la cercanía y todo lo que hemos visto con la niña, quiero decirle que yo estoy muy feliz por ustedes. Y nosotros, ay, qué bueno, qué alegría, sí, por el desarrollo de la niña. Y dice, no, por ustedes como esposos. Mi esposa y yo nos miramos sin entenderlo. Y nos decimos, ¿qué sucede? No entendemos. No, que lo que pasa es que cuando en la familia sucede una situación así, un niño con alguna condición especial, con inteligencia diferenciada o demás, pues entonces las familias suelen disolverse. Hay un divorcio casi seguro. Uno de los padres no aguanta. Y verlos a ustedes tan unidos me parece tan bonito y tan fuera de lo común que me alegra mucho. Para nosotros fue muy emotivo.
no le negamos eso. Salieron unas cuantas lágrimas ahí, porque todo lo que tiene que ver con Jade para nosotros es altamente sensible. Pero por sobre todo, entendimos que el peligro que hay en una familia donde hay una persona con una situación psicológica o mental o entendimiento diferenciado o inteligencia diferenciada a la cuando no la existe. Las familias se dispersan en 2 minutitos y nosotros debemos ser entes cuidadores de esa familia, evitar esa dispersión. Debemos reconocer cuál es la necesidad de cada uno de los miembros de esa familia, ayudarlos a entender la situación que están pasando y ayudarlos a entender a nivel de la palabra de Dios que no es por algo que ellos hayan hecho, no es como que un pecado que yo cometí y esta es la consecuencia porque empiezan a cuestionar, oh Dios, ¿por qué tú me hiciste pasar por aquí? O si Dios es justo. Un montón de cosas pasan por la cabeza. Y se lo digo porque yo pasé por ahí. Cuando Jadecita nació, yo dije, ¿será que fue que yo no nací en la fe? ¿Será que de repente llegué muy tarde a los pies de Cristo? ¿Será que en los primeros años míos como cristiano no fui una persona tan cercana y fiel a la palabra? O sea, en mis primeros pasos como cristiano, yo estaba en ese proceso de que me acerco al Señor, pero sigo viviendo temas anteriores como escuchar la música que escuchaba, como actitudes ante los demás, formas de hablar diferentes a las que un cristiano debía manejarse. Y yo me cuestionaba si era eso. Y al final no es eso. Y nosotros debemos ayudar a las familias a comprender que eso que está pasando ellos no es un castigo del Señor, porque muchos pueden entender que así es. Entonces, ¿qué haría usted si esa persona no mejora? Eso es muy importante. Porque normalmente la persona que pasa por una situación mental, una vez que es estabilizado, empieza un proceso de mejoría y se puede reintegrar a la sociedad y puede vivir una vida con bastante plenitud. Pero ¿qué pasa si esta persona nunca vuelve? O si esa persona inclusive tiene que estar perdón por la palabra eternamente que no aplica, pero por el resto de su vida hospitalizado. Lo primero es que las personas, las familias, y vuelvo a traer esto a colación, las personas tienden a estigmatizar mucho esto. Y entonces, como nunca va a salir esta persona de este caso, lo quieren ocultar y olvidan a ese ser amado. Lo depositan en un hospital y es como que jamás lo vuelven a ver. Y eso es muy triste. Debemos ayudar a la familia a mantener el interés en esa persona, en ese ser querido de parte de ellos, en ese miembro de la familia, hacerle entender lo importante que es su obligación, que es un regalo de Dios, que es parte de un proceso de santificación, que es parte de un proceso de crecimiento en la fe. Ayudarlos no solamente en la parte emocional, habrá momentos que lo tendremos que ayudar en la parte económica también. Porque hermanos, yo les voy a decir algo. Las situaciones de índole mental son altamente costosas. Y una familia puede quedar económicamente bastante desestabilizada. Y aquí es que la iglesia de manera social debe acercarse a esa familia y darle el apoyo. Porque también, hermanos, va a ser muy difícil una persona que por alguna razón, digamos que o tiene una especie de muerte cerebral o de repente tiene hitos de violencia, que siempre lo tenga y que cada vez que tú te acerques siempre lo tenga y que pasan 10 años y que siempre lo tenga y que rechace a todos. Nosotros como seres humanos terminamos cansándonos, es normal. Pero aquí es donde debemos ir a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos renueve cada día, nos llene de su fortaleza y podamos seguir en adelante con esa persona que Él nos dio. Y nosotros como entes
que los ayudan a caminar en Cristo como consejeros, que somos entes que, vuelvo y repito, que los ayudan, consejeros que le tratan de dar paz a estas personas, debemos hacerle entender la gran responsabilidad que ellos tienen con este miembro de la familia. Ahora, ¿qué pasa con la parte espiritual? Miren, esto es muy complicado, porque aquí en la parte espiritual hay personas que quieren rechazar inmediatamente. Siendo cristianas, quieren darle la espalda porque no entienden por qué están pasando. Y yo creo que el propósito de nosotros básico es mantener siempre al aconsejado cerca de Cristo. Esto es el eje central y esencial. Por eso hay 5 puntos que los voy a ir leyendo y los vamos a pasar muy rápido por ellos. El primero es que este aconsejado experimente una fe salvadora en una vida piadosa, expresada en una vida piadosa. Debemos reconectar a esta persona en todo momento, mantenerlo conectado. Digo reconectar porque normalmente se alejan de Cristo. Entonces, una vez reconectado, que experimente nueva vez este vínculo con nuestro Señor Jesucristo y sepa que Él estará a su lado siempre. Esto sí es una promesa que usted se la puede dar cada vez. Cristo estará contigo en donde quiera que vayas. Cristo estará a tu lado en cada momento de tu vida. Es una promesa que se repite una y otra vez en la palabra. También tenemos que hacer que esta persona obtenga un consejo fundamentado en la palabra de Dios. No los consejos suyos, porque los consejos suyos son humanos. Pueden tener una carga muy buena, pueden ser muy positivos, pero son humanos y por consiguiente tienen falencia. Nosotros debemos todo consejo darlo a la luz de la palabra de Dios. Y créame, hermano, que todo lo que necesitamos está ahí. Busque. Por eso debemos nosotros estudiar en la palabra. El consejero debe ser un estudioso de la palabra para nosotros poder llevar ese fundamento bíblico, ese consejo bíblico a las personas cuando lo necesiten. Que esta persona aprenda la dependencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Sin esto, no vamos hacia ningún lado. Para nosotros, la palabra que nos define es cristianos. Y somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo. Y si no seguimos a Cristo, seremos cualquier otra cosa menos cristianos. Y por eso nosotros debemos hacer que esta persona aprenda la dependencia de Dios, porque el eje central del cristiano es la dependencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Yo voy para la izquierda, si el Señor me dice que vaya para la izquierda. Yo voy a la derecha, si el Señor me dice que vaya a la derecha. De lo contrario, no me muevo hacia ni un lado ni hacia otro lado. Por eso debemos llevar todas nuestras cargas a Cristo y debemos enseñarle y acordarle cada día a nuestro aconsejado que así debe ser. Lleva todo tu peso, tus cargas, tus luchas a la cruz y clávalas en la cruz y Cristo te va a responder. El otro punto, el 4, que se sumerja en la verdad y el amor del Señor. Es como que cuando ya tú empiezas este proceso de entender la fe salvadora, de tener el consejo de la palabra y depender del Espíritu, Dios, como el águila te arropa, como el ave te arropa con sus alas, y hay un amor especial de parte de Él. Pero ese amor también Dios lo pone en nosotros para con ese hermano. Nosotros debemos ser amorosos, cariñosos, cercanos, afables, para que Él vea en nosotros el reflejo del Señor Jesucristo. Si no, estaremos dándole la guianza inadecuada. El quinto, y es que aprenda el contexto de la vida de la iglesia local, de vivir de la vida de iglesia.
No podemos apartar nunca a este hermano de la congregación. Al contrario, muy por el contrario, debemos atraerlo y que empiece a tener vida de iglesia en cuanto a los grupos pequeños, en cuanto a las células, en cuanto a las actividades, que los hermanos estén cercanos, que los líderes estén cercanos, que el pastor esté cercano, porque necesita en este momento ser arropado por personas que lo amen, que lo cuiden en todo momento. Recuérdense, hay dos grandes elementos que vamos a encontrar y que vamos a ayudar, que uno es el arrepentimiento y el otro es el perdón. Estas personas deben aprender que cada día debo tener arrepentimiento, debo ir a los pies de Cristo. Si nosotros logramos eso y pedirle perdón por nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados, que esa persona pueda ir a los pies de Cristo arrepentido y con confesión de pecados, pues esa persona va a tener un cambio importante en su vida. Ahora, hay factores que nos van a ayudar y que debemos ir investigando para saber hacia dónde vamos a aconsejar a esta persona. Miren, el consejero también es un investigador. Hay una novela, un personaje de una novela de Agatha Christie que se llama Hércules Poirot. Recientemente han hecho un par de películas con el personaje, pero el investigador y el personaje de Hércules Poirot es un investigador muy minucioso. Busca los detalles para poder llegar a las conclusiones importantes en su investigación. Y así debemos ser nosotros. Debemos ser investigadores minuciosos para saber cómo nosotros podemos ayudar a estas personas. Primero, debemos saber si la persona es creyente. Eso es de alta relevancia para nosotros, porque no es lo mismo hablarle a una persona creyente que a una persona que no sea creyente. Debemos también saber si él reconoce que es una persona pecadora, porque hay personas que son creyentes que no se consideran pecadores. Eso nos va a dar a nosotros rasgos de su personalidad. Tenemos que ver si la persona está físicamente en forma, y me dirán por qué. Por la dopamina, la serotonina y la endorfina. Eso es sumamente importante. No es lo mismo una persona que haga ejercicio, que se mantenga en forma, que tenga buena alimentación, a una persona que no lo haga, porque eso tiene repercusiones psicológicas. Si la persona se nutre espiritualmente, si la persona consume la palabra de Dios, o si la persona se sobrealimenta de la palabra de Dios, y no es que es malo alimentarse de la palabra de Dios, pero puede haber un envanecimiento en el corazón de esa persona. Si es una persona de una corriente liberal, o si es de una corriente ortodoxa o una corriente tradicional, es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona liberal, un creyente liberal, tiene otros rasgos del entendimiento de la palabra, y una persona conservadora, nosotros le diríamos RT o rajatabla, tiene unas concepciones diferentes de cómo ve la fe. Todos estos son rasgos muy importantes para nosotros poder entender a nuestro aconsejado. Si tiene el pensamiento claro, si la persona entiende claramente cuáles son los valores reales, sociales, si entiende realmente cuál es su rol, cuál es el rol de su familia, si entiende los conceptos de autoridades. Si hay un área en su vida que necesita equilibrio, si puede estar descompensada. Hay una descompensación que hoy por hoy es de las más comunes, y es la persona que son workaholic. Hermanos, el mundo actual nos ha llevado a ser viciosos del trabajo. Nosotros tenemos una condición de un apego anómalo a estar metido frente a una computadora o a no dejar nunca el trabajo. En todo momento trabajamos en el trabajo que debería ser, trabajamos en la casa en momentos que no deberían ser, trabajamos en las noches donde deberíamos estar durmiendo, cuando estamos con los niños estamos trabajando, cuando estamos en la iglesia estamos trabajando, cuando estamos en cualquier lugar estamos trabajando, y ahí hay una descompensación clara. Y por último, si esa persona se está dejando guiar por el poder del Espíritu Santo, si reconoce lo que es el poder del Espíritu Santo, si reconoce lo que es la guianza del Espíritu Santo, y qué decisiones está tomando, y a partir de las decisiones que está tomando pudiéramos nosotros ver
muy a grosso modo, si son decisiones basadas en el espíritu o no. Y usted me diría, ¿cuáles pudieran ser eso? Bueno, si de repente la persona toma la decisión de agredir a un familiar de la nada, de manera muy abrupta y muy violenta, bueno, eso es una decisión que no está basamentada en el Espíritu de Dios. Si de repente la corrección de su hijo es excesivamente violenta, eso no es una decisión basada en el Espíritu de Dios. Entonces, una vez nosotros podamos tener este cuadro conceptual de la persona que nosotros vamos a aconsejar, a partir de ahí nosotros podemos construir cuál sería el mapa a trazar con esta persona.